Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestra iglesia, Luz del Salvador, para oír palabra del Señor. Gracias le damos al Señor porque cada día nos tiene acá, a cada uno de nosotros, para oír su palabra. Es un privilegio, pues, estar aquí compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, con los amigos que nos visiten esta mañana. El Señor les bendiga grandemente y que sea el Señor hablándoles a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, dice la palabra, que espada de doble filo. Y entonces, ya para entrar en el tema, vamos a ubicarnos en sus Biblias, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Si tiene un amigo a su lado, le puede mostrar la palabra para que también lea la palabra del Señor. Miqueas 6, versículo 6, del 6 al 8. Reverenciamos la palabra, mis hermanos. Leemos con la autoridad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque se ha leído tu palabra, Padre de la gloria. Recibe toda honra, toda gloria en esta mañana, y que seas tú, mi Dios, ministrando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, mi Dios, los que estamos acá en esta mañana, que seas tú paseándote por medio de cada uno de ellos, mi Dios. A los amigos, Señor, están en tus manos, que la palabra pueda ser fruto, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, y que reconozcan, Señor, que necesitan de ti, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das, de adorarte, de glorificarte, Padre de la gloria, y que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los que estamos acá, Señor. Ten misericordia de los que están enfermos, Padre de la gloria. Ahí están, Señor, también en tus manos, que no pueden estar aquí, Señor, porque están enfermos, pero allí llegue tu palabra, Señor. Trata con ellos, Señor, en sueño, y que lleve a alguien tu palabra, Señor, allá, mi Dios. Bendíceles y guárdale, Padre de la gloria. Oramos a ti, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema que vamos a tratar en esta mañana es una pregunta. ¿Por qué orar? ¿No? Y orar, ya, bueno, la mayoría es hablar con Dios. Es un diálogo que cada uno de nosotros, como personas, conocemos, pues, y podemos ya estar conversando, tener un diálogo directamente con Dios. Eso es lo que es orar. ¿Y por qué vamos a orar? Ya leímos allí en Miqueas 6, del 6 al 8. Vemos pues que Miqueas, un hombre del Señor, preocupado también por el pueblo, se preocupaba, y tanto allí que dice la palabra en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Unas preguntas allí que se hacía él. ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? Dice él, ¿se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000
arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Entonces allí donde entra él y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Cada uno de nosotros sabemos, porque el Señor nos ha dado la conciencia y sabemos lo que es bueno. Y la palabra de Dios nos dice también, y nos confronta, y nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y solamente el Señor hace allí nos dice, ¿y qué pide Jehová de ti, de cada uno de nosotros? Solamente tres cosas. Primero, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Jehová nuestro Dios. Y Dios no piensa igual que nosotros. Y vemos allí como él en el versículo 3 del mismo capítulo nos dice, pueblo mío, preocupado, dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dice allí, el Señor le dice esto porque Él lo considera su pueblo. Así que como el Señor a cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, los considera sus hijos. Él preocupado le dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, le dice el Señor. Él te dice esto, Dios considera a su pueblo, llegando a decir, pueblo mío. Y dolido le dice esto, ¿qué he hecho contra ti? ¿En qué te he molestado? Y dando un recorrido por lo que estaba pasando el pueblo en ese entonces, recordemos que el pueblo de Israel estaba sometido en ese entonces por los egipcios. Y en el versículo 4 dice, porque te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Y allí dice también que ellos venían de una esclavitud que les duró 400 a 430 años. Y Él les dice, yo te redimí. Te saqué de la esclavitud y aún seguían chocando contra la pared. Es como un sapo que está en la pared y paca. Así estaba el pueblo en ese entonces. Y nuevamente el pueblo se estaba alejando del Señor. Pero como Dios es bueno, Él les envió a 3 personas. Estamos en el versículo 4. Y dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Vemos allí pues que observamos que Dios usa o nos coloca personas idóneas. Personas, ¿para qué? Para guiarnos, para instruirnos, para aconsejarnos. El Señor no nos deja solos. A cada uno de nosotros siempre va a llegar alguna persona que nos va a motivar, nos va a ayudar, porque el Señor así lo quiere con cada uno de sus hijos. Amén. Para que así el pueblo que estaba pasando por ese momento pudiera tener un final feliz, pero siempre agarrados de la mano de Dios. En el versículo 7 nos dice la palabra, se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Vemos pues que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios, pero Dios no se agradaba de ellos, los cuales ellos hacían en cada momento que se les presentaba y creían que con eso podían quitar su pecado.
Pero recordemos que nuestro Señor es muy celoso con cada uno de sus hijos. El Señor con cada uno de nosotros es muy celoso, por lo cual dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. El Señor es bueno con cada uno de sus hijos, para que salgamos de allí. La palabra redimir, que ya la había tomado aquí cuando el Señor los sacó de la esclavitud, significa libertad, rescatar, salvar. Cuando el Señor los sacó allí, y Él dice en Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí. Vemos qué hermosas palabras que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Que no temamos, porque Él nos redime. Y en el versículo 8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Nosotros como ofrenda agradable al Señor, el Señor nos presenta, nos quiere que le demos una buena ofrenda, agradable al Señor. ¿Qué nos pide allí? Justicia. Y justicia significa aplicar la ley con justicia, dar a cada quien lo que les corresponde en una idea moral, obrar con equilibrio o equidad. Y en Proverbios 14:34 nos dice, vamos rápidamente a Proverbios. Oh, 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Yo tengo en la casa ahorita un almanaque que compramos hace años y en este mes, cada mes tiene digamos, una palabra, y este mes trata todo el mes de la justicia del Señor. Y dice en 14:34, dice esa palabra, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Y vemos allí pues que en todo el mes de la justicia hace énfasis en que no dará por inocente al que tiene balanza farsa. El versículo 11 de Miquea, dice él que no daré por inocente al que tiene balanza farsa y bolsa de pesa engañosa. Él hace énfasis allí que no dará por inocente al que tiene balanza farsa. Y vemos pues que hoy en esos comercios vemos que a veces hay una balanza aquí, está en cero, pero aquí arriba, se van a dar cuenta, tenemos un ventilador. El ventilador le pega, ya esa balanza, pues son sensibles, son electrónicas, ya está adulterada, que es lo que estamos hablando aquí de justicia, que es aplicar la justicia, es obrar con equilibrio o equidad. Entonces vemos pues, y el Señor aborrece eso, y que dice que no dará por inocente al que tiene balanza farsa, al que tiene esas pesas adulteradas. Y en Proverbios 20:23 dice, era abominación a Jehová, que el Señor detesta el engaño y no le agrada la balanza falsa, no es buena. Así que es para cada uno de nosotros, ¿verdad?, tener conciencia con lo que estamos hoy viviendo
en nuestra nación. Cualquier coincidencia con lo que hoy vivimos, ¿verdad? Es mera casualidad. Que hoy vamos a un mercado y vemos una cosa, vamos a más tarde y vemos todo cómo está cambiando. Y el Señor nos manda a hacer lo correcto para poder hacer justicia. Porque sabemos que tenemos un Dios que nos ve donde quiera que estemos. Debemos hacer todo como para el Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Si vemos hoy, en toda la mañana, mis amados adoradores, se está hablando del Espíritu Santo, de la adoración. Y vemos pues cómo el Espíritu Santo es el que trata con cada uno de nosotros. Amén. Como segundo dice, y amar misericordia. Misericordia es amor infinito al pecador, benevolencia y bondad. Vemos allí pues que el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros. Ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Lo tiene con el pueblo, lo tiene con nuestro país. Y aún así, muchas veces las personas abusan de la misericordia del Señor. Dice en el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia hasta tu verdad. Y vemos que en el libro de Joel 2:13 dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Vemos allí pues como el Señor es misericordioso con cada uno de sus hijos. Y es por eso que en esta mañana Él quiere que cada uno de nosotros podamos ponernos a cuenta con el Señor, estando en justicia y andando en misericordia. Después nos dice, y humillarte ante tu Dios. Humillarte es una persona mansa, pobre, sumiso. Una persona que reconoce nuestra limitación. Cada uno de nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones. Y es por ello que debemos nosotros arrodillarnos, inclinar nuestras rodillas ante Dios y doblegarnos ante Él. Cada uno de nosotros, cuando nos levantamos, cuando nos despertamos de la cama, ¿qué es lo primero que hacemos? Arrodillarnos. Y entonces es lo que quiere el Señor, doblegar nuestra carne, humillarnos delante del Señor. Y esto demanda sumisión. Sumisión es no ser soberbios. Que seamos humildes y sencillos, y no importando donde nos encontremos. Podemos estar aquí en la iglesia, podemos estar en el liceo, podemos estar haciendo en el mercado. Donde quiera que estemos, debemos ser los mismos cristianos. Cada uno de nosotros debemos ser los mismos donde quiera que estemos, en la calle, en el autobús. Humildes de corazón. En el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y vemos aquí que cuando Miqueas habla aquí de estos tres aspectos aquí, justicia, misericordia y humillación, deja muy en claro que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Por lo general el juicio llega después de que se nos ha dado muchas oportunidades para arrepentirnos. Ahí llega el amor de Dios.
Pero no podemos esperar tampoco que la misericordia siga todos los días. Allí está el Señor. Que no nos dé tiempo de clamar al Señor, de humillarnos al Señor, porque no sabemos. Hoy estamos acá. Yo sé que si parto en el Señor, sé para dónde voy. Cada uno de los que hemos aceptado al Señor, sabemos pues a dónde vamos a ir, porque hemos decidido acá en vida a quien adoramos, a quien glorificamos. Y entonces allí donde cada uno de nosotros hemos dado ese paso, y ahora somos hijos de Dios. Y esa oportunidad hoy en día se la dejamos a los amigos, para que ellos puedan aferrarse y agarrarse de esa misericordia que el Señor les da a cada uno de nosotros. ¿Por qué orar? Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en nuestra diario vivir debemos orar. La palabra dice que debemos orar sin cesar. Y debemos orar los unos por los otros. ¿Por qué orar? Debemos orar. Les habla la iglesia y les recuerda Mateo 5. ...13 y 14... nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Y el 16 nos dice: y así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vemos pues que debemos orar cada uno de nosotros, porque tenemos dos cosas, dos cualidades muy diferentes a los demás, a la gente del mundo, a aquellos que no conocen todavía al Señor, que no han tenido un encuentro con el Señor. Nosotros nos dice aquí que somos la sal de la tierra. Y entonces allí donde la palabra de Dios nos enfrenta, que debemos sazonar con la palabra a aquellos que todavía no conocen al Señor. Debemos alumbrar a las personas con la luz del Evangelio, para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Y dicen al 16: así alumbra la luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. Queriendo decir el Señor con eso, que donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos, debemos ser los mismos. No porque estemos compartiendo con personas inconversas, vamos a cambiar nuestra actitud, porque debemos ser los mismos. Una experiencia que tuve una vez en el trabajo, teníamos un compartir en entrega de botones por la empresa. Y estábamos allí, pues, allí empleados, obreros, gente de todo tipo. Y uno de los compañeros de trabajo tenía seis obreros a mi cargo. Y estamos compartiendo. Y uno de los compañeros me dice: ven acá, chico, tómate una cerveza. Me dice él a compartir. Yo digo: un momento, ya va. ¿Qué pasa? Yo me la puedo tomar, digo yo a él. Yo me la puedo tomar. Pero ¿qué pasa si yo me la tomo? ¿Qué van a decir en la empresa? Todas las miradas van a recaer sobre mí. Y después el día de mañana, en la empresa nos van a decir: mira, Alberto te estaba tomando una cerveza, ¿no? ¿Cuál es el testimonio? Le digo yo, ¿cuál es el testimonio que te voy a dar yo a ti si me tomo esa cerveza? No te estoy dando testimonio. Y entonces
el Señor obra allí, porque uno les da la respuesta correcta, no cae en lo que el enemigo quiere que caiga uno, y entonces allí donde nosotros conservamos, como dice allí la palabra, el testimonio, porque dice allí, así el hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué pasa si yo fuera caído y me tomo una cerveza? Entonces, como le digo yo, no van a decirle Alberto, sino el evangelio. ¿Y eso qué es evangélico? El evangélico. Porque nos engloban a todos. Está bien si el hermano Alberto Montañez, no, pero dicen el evangélico. Entonces, por eso que la palabra de aquí nos enfrenta y dice, para que vean vuestras buenas obras. Y es allí, pues, donde nosotros tenemos que cuidar el testimonio de nuestro evangelio, en quien hemos creído, y aún así, de nuestra iglesia. Y años anteriores, aquí en Huigüe, cuando se hacía el evangelismo en las calles, a veces parábamos a una persona, ¿quieres ser evangélico? Y a veces te agarraban, no, yo no quiero ser evangélico porque personas le habían dado mal testimonio. Para hacer como, te decían el nombre, para hacer como la fulano de tal, no. Entonces era difícil llevar el evangelio a esas personas. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Y entonces, por eso que la palabra de Dios aquí nos dice en el 16, y nos enfrenta de que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy en día, de los operadores que yo tenía en el trabajo, uno era borracho, otro en sus deleites del mundo. Hoy en día han aceptado al Señor y conocen al Señor. ¿Pero por qué? Por el testimonio que uno le dejó allí. Y entonces eso es hermoso, reconocer pues eso, que uno deja un buen testimonio. Amén. Gloria a Dios. Aplaudo al Señor, por favor. Sí, porque el Señor nos manda eso, a dar un buen testimonio. Una vez estaba aquí en el Día del Amigo, aquí en el estadio, y recibo la llamada, y era uno de los compañeros, él era borrachito. Ese toda la semana era alcoholizado, ya estaba alcoholizado. Pero llegó la luz del Evangelio a su vida, y hoy es cristiano en el Señor. Gloria a Dios. Otro, yo compartía con ellos en deporte, ¿no? Después que terminamos de jugar futbolito, softball, ellos venían, agarraban y se iban para el Caney. Y entonces ahí empezaban ellos a tomar su cerveza. Yo estaba apartado delante de ellos, ¿no? Pero le daba testimonio. Ellos veían eso. Ellos en sus deleites, y yo diferente, me tomaba un refresco o una arepa en ese momento. Y así, hoy otro de los muchachos en estudio lo conseguían terminar, vive en Los Guayos, también aceptó al Señor, conocer al Señor ya, y me dice, Montañez, Nahuara, yo te veía a ti que eras diferente, porque nosotros salíamos a un lado y tú salías para otro, pero estaba el testimonio allí, veíamos cómo el Señor te usaba, les hablaba por la palabra, que lo que hacía no era bueno, y hoy es que él entiende realmente que es evangélico, lo que el Señor estaba tratando con cada uno de ellos. Gloria a Dios. Así que lo que nosotros hagamos en el Señor no es en vano. Amén. Tenemos por qué orar. Tenemos que orar por este mundo, el cual quiere contaminarnos, queriendo entrar en cada uno de nosotros. Está en nosotros, como dice el versículo 16, dejarlo entrar. Nos confronta eso, pero nosotros tenemos la ventaja, porque tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el Señor nos lo dejó allí en Romanos 8:28. Nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor es bueno con cada uno de sus hijos. Y entonces allí, pues, cuando el Señor nos llama, también a cada uno de nosotros nos ha llamado de diferentes formas. Y con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y debemos dejar que el propósito del Señor entre en nosotros, nos use conforme a como Él quiere usarlo. Y aquí en la iglesia tenemos, ¿verdad?, bastante ministerio, bastante donde podemos trabajar, porque no todo, como dice la palabra, somos un cuerpo en Cristo, no todos podemos ser la mano, no todos podemos ser los ojos, no. El Señor hasta allí es cuidadoso con cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos va a colocar en el lugar donde cada uno de nosotros nos dejemos de usar. Así que ore al Señor y pregúntele al Señor, Señor, ¿dónde me quieres usar? Amén. Sabemos que hoy en día la gente anda en busca de una salvación. ¿Y quién mejor que nosotros para aclarar esas dudas? Hoy en día andan muchos, pues, de otras sectas falsas. Y muchos se quieren aparecer al Evangelio. Los testigos de Jehová andan todos los días tocando las puertas. Y sabiendo muchas veces que el hogar de nosotros es cristiano, ahí llegan tocando la puerta. Y no se cansan de llevar la palabra y están en una secta falsa. Y entonces allí donde el Señor nos manda también a llevar la palabra de salvación a aquellas personas que todavía no han conocido la palabra. ¿Y quién mejor que nosotros que conocemos la verdad? Para dársela a esas personas, a esas almas que están sin Cristo, lo cual está en nosotros llevarle la palabra para que ellos puedan conocer al Señor. Adoctrinarlo, orar por ellos, porque cada uno de esas personas que hoy en día han aceptado al Señor, muchas veces no tienen todo el conocimiento en la palabra del Señor. Está en nosotros llamarlos, darles la palabra y orar por ellos. No importando el problema que ellos tengan, no importando si otro hermano no quiso llevarle la palabra, ahí estamos nosotros para estar allí con ellos y darle la palabra. Porque somos nosotros los encargados en administrar bien esa palabra del Señor. Recordemos pues que nosotros hacemos lo más fácil. Cada uno de nosotros hacemos lo más fácil, que es hablar de Cristo. Vamos a la calle y hablamos de Cristo. A cada uno de nosotros. Es como decía el Señor, lanzaba la red. He agarrado diferentes peces, diferentes tamaños. Así es nosotros cuando llevamos la palabra a cualquier persona. Lo más fácil lo hacemos nosotros, que es llevar la palabra. Porque lo difícil lo hace el Señor Espíritu Santo, que es convencerlo del pecado. Amén. Den un aplauso al Señor. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Vemos allí pues, si hacemos las cosas para el Señor nos va a bendecir con mucho fruto. Hoy en día vemos pues, que el ministerio de evangelismo está trabajando. Y como decía nuestra hermana Aracelis,
Es un reto para cada uno de nosotros llevar el mensaje. Y vemos pues como el Señor nos está enseñando, instruyendo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos preparemos para llevar mucho fruto, como dice aquí en Juan 15:5. Pero es necesario orar. Y vemos pues que el Señor nos dejó la oración modelo. Y nosotros somos los pámpanos y nuestro Padre es el labrador. Amén. Si morimos sin Cristo, si nos movemos sin Cristo, morimos. Debemos hablar siempre con Dios y expresarle lo que nos pasa, aunque ya Él sabe todo lo que estemos pensando. Amén. Juan 17:23. Dice la palabra en Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Así como aquí nos dice la palabra, perfectos en la unidad, que es lo que siempre ha querido el Señor y siempre ha estado hablando a la iglesia, que estemos en unidad, a una unidad sólida, a una sola iglesia, que es la que el Señor viene a buscar. Amén. Nos habla de la unidad del creyente, pero para estar unidos debemos ser obedientes a la palabra, creyéndole a Dios para poder obtener victoria. Porque a veces oramos, pero si oramos sin fe, no hacemos nada, mis hermanos. Entonces, debemos ser obedientes primeramente a la palabra para poder obtener victoria. Si oímos la palabra de Dios, cada uno de nosotros seremos sensibles a Él. Seremos transformados en todo nuestro ser. La transformación está relacionada con la oración al Señor. Sabemos que en cada transformación es algo que se da de paso a paso y confiando en cada uno de nosotros. Cuando hay esa transformación de la mano del Señor a un crecimiento, ya sea en carácter o en espíritu, de forma gradual, un paso a la vez. El Señor va a moldear a cada uno de nosotros nuestro carácter. Y se trata, Dios sabe que no se trata de cantidad, sino de calidad de cristiano. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nos preparamos en la palabra, debemos hacerlo con calidad y no con cantidad. Muchas veces quieren llenar. Hay iglesias en Valencia, ¿verdad? Pero no tienen calidad en la palabra. No son llenos realmente, totalmente del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría. Sabemos que el mismo Señor instruía a paso constante a sus discípulos. ¿Para qué? Para que hicieran el trabajo que Él les había encomendado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y tenían que despojarse del viejo hombre. Muchas veces que dice la palabra que el viejo hombre está viciado. Entonces allí donde la transformación empieza con cada uno de nosotros. Cuando habla de transformar nuestro carácter, suma de todos nuestros hábitos, que es la única forma de desarrollarnos, que honren al Señor, es practicando por nuestra palabra y acciones. 1 Timoteo 4, 15 y 16
que nos dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos allí pues cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros sigamos orando. Oremos por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por la congregación, y que cada uno de nosotros podamos seguir adelante en todo lo que el Señor quiera que haga. Una reflexión aquí que, para culminar, presten atención, se llama el gusano y la flor. Había una vez un gusano que se había enamorado de la flor. Era, por supuesto, un amor imposible, pero el animalito no quería seducirla ni hacerla su pareja. Ni siquiera quería hablarle del amor. Él solamente soñaba con llegar hasta ella y darle un beso, un solo beso. Cada día y cada noche el gusano miraba a su amada, cada vez más alta, cada vez más lejos. Cada noche soñaba que finalmente llegaba a ella y la besaba. Un día el animalito decidió que no podía seguir soñando cada noche con la flor y no hacer nada por cumplir su sueño. Así que valientemente avisó a sus amigos, los escarabajos, las hormigas y las lombrices, que treparía por el tallo para besar a la flor. Todos coincidieron que él estaba loco y la mayoría intentó disuadirlo, pero no hizo caso. El gusano llegó arrastrándose hasta la base del tallo y comenzó su escalada. Trepó toda la mañana y toda la tarde, pero cuando el sol se ocultó, sus músculos estaban exhaustos. Pasaré la noche agarrado a este tallo, decía el gusanito, y mañana seguiré subiendo. Estoy más cerca que ayer, pensó el gusano. Aunque solo había avanzado 10 centímetros y la flor cada día estaba más alta, como a 1,5 metros de altura. Sin embargo, lo peor fue que mientras el gusano dormía, su cuerpo viscoso y húmedo resbaló del tallo y se cayó durante la noche. De nada le sirvieron las buenas intenciones. Cada día el gusano trepaba y trepaba y cada noche resbalaba otra vez hasta el piso. Sin embargo, cada noche mientras descendía sin saberlo, seguía soñando con un beso deseado. Todo siguió igual durante días, hasta que una noche que el gusano soñó tan intensamente con su flor que sus sueños se transformaron en alas. Y a la mañana el gusano despertó mariposa, desplegó sus alas, voló a la flor y la besó. Esta lección nos habla acerca de la persistencia. Cuando tenemos un sueño no podemos echarlo a un lado en el primer intento. Debemos poner todo nuestro empeño y nuestras fuerzas por alcanzar nuestros objetivos. Nuestras fuerzas por alcanzar nuestros objetivos. Y si fallamos, no nos rendimos. Simplemente ponemos todos en manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Y que sea el Señor ministrando en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y sigamos orando, porque para eso nos llamó el Señor. Amén. Vamos a estar orando para que el Señor sea el que tome control. Amantísimo Dios y Padre eterno, te alabamos, te glorificamos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Gracias por este momento, mi Dios, donde te hemos adorado, te hemos glorificado, creyendo, Señor, que la oración que hacemos, Señor, no es en vano. Gracias, Señor, por este momento que tú me has dado. Usa a cada uno de mis amigos que están acá, Señor,
Aquellos que no te han conocido, Padre de la gloria, trata con ellos, Padre de la gloria. Ayúdanos a seguir adelante, a confiar en tu palabra y que todo lo que hemos adquirido en esta mañana, Padre, tú nos sigas usando, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Se les ama mucho.